Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Buenos días, familia. Somos la iglesia Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Feliz de encontrarnos por este medio y agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a compartir un versículo de la Biblia que está en Hechos 10, del 34 al 35. Entonces Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, hermanos, les invito a meditar en este tiempo de palabra y a continuación cantaremos y gozaremos con las alabanzas. Bendiciones, hermanos. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Tu mal en mí cambiaste por lo bueno en ti. Hey, wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Mi corazón conquistas, mi alma llena está. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga. Todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy la ama por ti. Dios, hazme transparente, refleja en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga. Es todo lo que deseo, eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos pueden ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy ama por ti. Oh, 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 oh. Vivo a ti, te rindo a ti, te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga. Pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy ama por ti.
Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra donde el Señor siempre está hablando a cada uno de nosotros. Siempre la palabra del Señor viene a alumbrar a nuestra vida con el único propósito de que nuestros pasos sean alineados conforme a la voluntad de Dios. Estamos ciertamente en un proceso cada uno de nosotros. Estamos siendo procesados por Dios mediante su palabra, nuestra vida siendo regada en nuestros corazones. Y lo cierto es que cada uno tiene un proceso diferente porque cada uno es único. Nadie es igual a otro. Somos únicos ante Dios. Somos únicos en esta vida y somos llamados a cumplir un propósito en Él. Así que acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra, que es tu palabra, Señor, la que genera, la que produce el querer como el hacer, conforme a tu voluntad, Señor. Ciertamente necesitamos oír tu voz, necesitamos, Señor, meditar en tu palabra, en nuestra vida personal. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra haga esa diferencia, que tu palabra haga esa distinción en nuestra vida, de poder ver, Señor, este mundo, el entorno en el que podemos estar de una forma distinta, conforme a tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos hace mención acerca de los escenarios que más adelante pasaremos. De muchas formas o de muchas maneras, esta vida siempre va a acontecer momentos inesperados, donde posiblemente nos van a sorprender de muchas formas y de muchas maneras. Y la pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo nos encontrará aquellos escenarios difíciles a la vista del hombre? ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo nos hallará? ¿Parados en algo firme, en algo fuerte? ¿O estaremos parados en algo tan inestable que posiblemente vamos a caer o vamos a tropezar o no vamos a resbalar? Lo cierto es que estas tribulaciones o estas circunstancias siempre están presentes en esta vida. Cuando la palabra hace mención de las tribulaciones que pasaremos, en esta vida nadie las quiere tocar o pensar en ese tema. Toda persona siempre está pensando en un escenario cómodo, ideal, gratificante para él o para ella y para los suyos. Pero lo cierto es que en esta vida siempre habrá circunstancias, ¿verdad?, que a algunos los va a fortalecer y a otros los va a llevar a un estado de sufrimiento. Y cuando hablamos de esto, es, por ejemplo, como aquel hombre que ha construido su casa con un buen fundamento, un buen cimiento o una buena base. Esta casa tarde o temprano será probada, ¿verdad?, por el temblor de la tierra, por la lluvia o por el fuerte viento. Lo cierto es que si tiene una buena base, todo lo que acontecerá a esta casa no tendrá como resultado tristeza o desesperación, sino al contrario, seguridad y confianza. Porque estos acontecimientos comprobarán lo firme y permanente que es esta casa para los que la habitan. Algo similar sucede en la vida del creyente, de aquella persona que Dios ha alcanzado, de aquella persona que ha sido rescatada para cumplir un propósito eterno en Él.
porque aquellas tribulaciones o circunstancias o problemas le permitirán conocer al Dios vivo, donde su fe es probada y a la vez fortalecida. ¿Por qué? Porque va a contemplar a Dios cómo obra en ese escenario, cómo Dios se manifiesta en ese cuadro que le toca vivir a aquel creyente. La palabra habla algo interesante en Hechos 14, verso 22, que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué interesante versículo. Vemos acá a Pablo hablando a una iglesia en Hechos y dice la palabra que Pablo está confirmando los ánimos de estos discípulos, y lo cierto es que les empieza a llevar a que permanezcan en la fe, a que perseveren en ella, y a esta fe que no la fe humana, ¿verdad? No la fe basada en emociones o sentimientos, sino en aquella fe que aterriza en la palabra, aquella fe que es producida por la palabra de Dios, continuamente regada en nuestra vida. Y le dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario las tribulaciones. Es necesario. Y cuando hablamos de la forma como Dios obra en cada escenario difícil que nos toca vivir, no estamos hablando que necesariamente va a ser como te gustaría que pasen las cosas en ese momento, o en aquella circunstancia, o en aquel acontecimiento que te está tocando vivir. No estamos hablando que necesariamente va a tener que gustarte la forma como Dios va a operar en tu vida o en tu familia. O también podemos decir, de la misma forma, que Dios no va a obrar conforme a tu parecer o conforme a tus pensamientos, porque muchas veces el creyente está pensando que Dios va a hacer estas cosas de esta manera o de esta otra. Lo cierto es que los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que del hombre. Hay una diferencia abismal entre el camino que Dios ha establecido, entre su voluntad, entre sus pensamientos y lo que el hombre pueda decidir, o los pensamientos del hombre. Hay una diferencia muy grande. Entonces el hombre necesariamente tiene que aprender a distinguir esa verdad. Mejor dicho, el creyente, aquel que ha sido alcanzado, aquella que ha sido rescatada por Dios, aquel que ha sido llamado por Dios, tiene que aprender a distinguir esa verdad, diferenciar entre sus propios pensamientos, lo que él quisiera ver en su vida, lo que él o ella le gustaría ver en su caminar, a lo que Dios le está llamando, o la voluntad de Dios en su vida. Hay una diferencia. Tiene que aprender a distinguir eso. La única forma que habrá esa distinción en su caminar, o la única forma de que el creyente podrá separar ello en su vida personal, es por medio de la palabra, porque la palabra brinda un discernimiento, una separación, donde nos permite ver la voluntad de Dios a diferencia de nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y eso es lo que hace la palabra, que no hay igualdad entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, y que necesariamente el hombre tiene que ser alineado, enderezando sus pasos a la voluntad de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y siempre en la palabra vamos a encontrar que la voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta y vuelva hacia Él. Que la voluntad de Dios es que el hombre sea hallado.
Y lo cierto es que el hombre no va a poder ir hacia Dios por sus propios medios. El hombre no va a poder hacer o caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus pensamientos, porque hemos hablado y la palabra lo dice en muchos versículos que hay una diferencia abismal entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Entonces, esta obra solamente es generada por Dios. El autor de esta obra para que el hombre camine conforme a la voluntad de Dios es generada por Él mismo, donde es el hombre haciendo esa obra maravillosa en el corazón, es Dios haciendo esa obra maravillosa en el corazón del hombre. Y lo cierto es que la voluntad de Dios es esa, que el hombre se arrepienta, que el hombre vuelva hacia Él y que lo conozca, que el hombre pueda conocer a Dios. Dios lo ha llamado para que lo conozca, y consecuente a ese conocer a Dios, la consecuencia o lo que sigue de conocer a Dios es que confiemos en Él. Porque nadie puede confiar en alguien que no conoce. Y lo cierto es que Dios nos ha llamado a conocerlo para que confiemos verdaderamente en Él y para que esta confianza se haga real en nuestra vida. Por eso Juan 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesús en este versículo. El Señor Jesús está hablando y dice, la voluntad del que me ha enviado, el Padre, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que realmente el creyente crea en el Señor Jesús y tenga vida eterna. Y cuando hablamos la Biblia y cuando vemos en la palabra, ¿qué es lo que habla la palabra de Dios acerca de la vida eterna? Y un versículo en Juan está hablando que la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y creer en el Hijo, en Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice que esta es la voluntad de Dios, que usted lo conozca, porque producto de conocer a Dios hay algo inevitable que sucede, que el corazón del hombre es transformado, que su vida no es la misma. Algo acontece en su corazón por la palabra que está siendo oída continuamente, por la palabra que está siendo regada. La lámpara es como esa, la palabra es como esa lámpara que alumbra nuestra vida para poder contemplar al Dios verdadero. Un escenario donde veremos a uno de los discípulos del Señor Jesús que no va a ir tras su parecer, no va a ir tras su pensamiento, sino va a caminar siendo guiados por Dios a hacer la voluntad de Dios. Lo vemos en Hechos 16. Y empieza de Hechos 16, verso 16. Algo muy interesante es este escenario, donde vemos a Pablo y a Silas yendo a este lugar llamado Filipos, ¿verdad? Este lugar donde ellos están yendo a predicar el Evangelio. Vemos que en su caminar se encuentra con una mujer adivina que empieza a decir que estos hombres son enviados por Dios, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer instigaba a Pablo y a Silas día tras día diciendo estas palabras, como que si Dios necesitara alguna ayuda. Pero lo cierto es que esta mujer está siendo oprimida por el diablo. Y Pablo lo que hace es reprender al demonio que hay en ella. Empieza a traer libertad a la vida de esta mujer. Los amos, viendo que esta mujer que es la divina, que son los amos de esta mujer,
viendo, dice la palabra, que el ingreso de sus ganancias está siendo afectada, estos amos de esta mujer adivina llevan a Pablo y a Silas ante los gobernantes o magistrados de ese lugar, a tal punto que los gobernantes o magistrados empiezan a llevar a Pablo y a Silas a que sean azotados duramente y después a un calabozo. Vemos que ellos están en este escenario donde ya se encuentran en un calabozo producto de haber predicado la palabra, producto de hacer la voluntad de Dios, producto de extender el reino de Dios. Vemos que eso es el resultado de estar haciendo la voluntad de Dios en la vida de ellos. Pero lo que van a hacer ellos en ese calabozo, ¿verdad? La palabra menciona que ellos empiezan a levantar un cántico a Dios. Ellos empiezan a adorar, a brindar una alabanza a Dios en ese escenario. Algo interesante, ¿no? Porque vemos que predican la palabra, traen libertad a la mujer que está siendo oprimida por un demonio en su vida, y vemos que lo que acontece es que están en un calabozo. Y a veces el creyente, cuando está de una forma u otra compartiendo la palabra en su vida o compartiendo su fe, y acontece alguna circunstancia, el creyente, como no ve a Dios y no está entendiendo con claridad quién es Dios en su vida personal, o cómo es que Dios tiene el control de todas las cosas, como el creyente aún no está entendiendo eso, lo que suele pasar es que el creyente a veces empieza a quejarse, empieza a murmurar, empieza a desanimarse por lo que está mirando. Y lo cierto es que Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Sigamos con este escenario. Este escenario habla de que Pablo y Silas están en el calabozo. Ahora, algo sucede. La palabra menciona en Hechos 16, ¿verdad?, que la tierra empieza a temblar y las puertas de cada celda son abiertas. Pablo y Silas están simplemente prestos a poder irse de ese lugar, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es: ¿quién no quisiera irse de un calabozo? ¿Quién no quisiera salir de ese lugar? Y vemos que el carcelero, al notar que las puertas han sido abiertas, este carcelero romano lo que va a hacer es que saca su espada y va a matarse, porque el castigo es muerte por permitir que los presos salgan, siendo él el carcelero. Ahora el escenario menciona que algo sucede. Él escucha una voz. Antes de suicidarse, él escucha una voz. Y vamos a ver lo que dice en el verso 28. Hechos 16, verso 28. Dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué interesante, ¿verdad?, lo que Pablo acaba de decir. Pablo dice al carcelero: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Nadie se ha ido. ¿Y cómo Pablo dice estas palabras? Con autoridad, con firmeza, donde vemos que no solamente Pablo y Silas están en esta celda, sino hay otras celdas más, ¿verdad? Y hay otros presos que están ahí por muchos motivos y por muchas razones, pero vemos que ninguno de ellos se mueve, ninguno de ellos va corriendo, ninguno de ellos sale de ese lugar, sino todos están quietos. Pero vemos cómo Dios está guiando a Pablo. Vemos cómo Pablo y Silas no están yendo tras sus pensamientos y corriendo de ese lugar, o simplemente olvidándose de todo ese más rato que han pasado y yéndose rápidamente a los suyos, sino ellos esperan, están quietos. Y vemos que Dios ha puesto autoridad en las palabras que Pablo está hablando,
en ellos y vemos que los demás presos también están quietos en ese lugar. Algo impresionante cómo Dios empieza a obrar en este escenario, en ese momento. Ahora la palabra nos hace mención que algo acontece, el resultado de que Pablo y Silas no vayan tras sus pensamientos o simplemente salirse de ese mal rato, de ese lugar incómodo, de ese lugar maloliente, de ese lugar muy oscuro. El resultado de no ir y salir de ese lugar es que algo acontece. Y vamos a leer el verso 30, mejor dicho, el verso 29 y 30. Y dice: él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué impresionante pregunta le hace este hombre a Pablo y Silas y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? El resultado de que Pablo y Silas no vayan tras su voluntad y el resultado de que en vez de ir por ese camino hagan la voluntad de Dios, esperar a Dios y ser guiados por Él, ser encaminados por Él. El resultado es que este hombre está siendo alcanzado por la misericordia de Dios. Este hombre está siendo confrontado por Dios. Este hombre está siendo hallado por Dios. Y la pregunta que este hombre dice, este carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Está postrado a los pies del Señor Jesús. Está postrado a los pies de Dios, preguntando eso porque estaba a punto de perder la vida. Y vamos a leer el verso 31. El verso 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué escenario vemos acá? Algo maravilloso. Vemos que el resultado de que estos hombres, Pablo y Silas, no vayan tras su voluntad y en vez de que eso suceda, ellos son guiados por Dios, hacen la voluntad de Dios. El resultado de ello es que esta vida está siendo hallada, que toda su casa está siendo alcanzada por Dios y que estas personas están siendo salvas. Lo maravilloso de esto es que vemos cómo Dios es glorificado. Lo maravilloso de este escenario es vemos cómo Dios está haciendo su voluntad con aquellos que están caminando conforme a la voluntad de Él. Y vemos acá que este carcelero y toda su familia es alcanzada por la misericordia de Dios. Algo interesante, ¿verdad?, que vemos en este escenario. Porque cuando a veces el creyente está pasando alguna circunstancia, algún problema o algún escenario difícil, siempre el creyente a veces empieza a mezclar lo que este mundo ofrece, lo que este mundo otorga, en cosas materiales o el dinero o en bienes o en otras cosas más que este mundo siempre está ofreciendo al hombre, con la voluntad de Dios. El creyente empieza a hacer una mezcla de una cosa con la otra, a no querer perder nada de lo que está poseyendo, a capaz tener más ingresos de lo que está teniendo o no perder nada de ello. Estamos hablando del dinero. Y lo cierto es que cuando el creyente no está teniendo
claridad de la palabra en su vida, claridad del Evangelio, no va a poder hacer esta distinción entre cuál es la voluntad de Dios en ese escenario que te toca vivir y qué es lo que tú estás queriendo ver en tu vida en ese momento. ¿Qué es lo que a ti te gustaría capaz ver que pase en ese problema que te ha tocado vivir en ese momento? Capaz yo quiero eso, el otro que suceda en mi vida. Pero la pregunta es, ¿esa será la voluntad de Dios? O la pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué Dios me ha traído a este momento? ¿Para qué Dios me ha traído vivir en este momento? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar en esta circunstancia que me toca vivir? Pero como el creyente a veces está afanoso, afanosa, o está sofocado de muchos pensamientos, pero menos de la palabra, entonces es como decir a una persona que no ve, decir, mira, aquí está la solución. Mira, por aquí debes andar. Pero como está ciego, esta persona no va a poder identificar el lugar, el camino por el cual debe de andar. De la misma forma, el creyente, cuando no hay palabra en su vida, por más que quisiera y por más que Dios esté interesado en que esta persona pueda ver realmente el propósito por el cual Dios ha permitido que pase esto en su vida, no lo va a poder ver. Porque solamente la palabra de Dios nos permite ver la voluntad de Dios. Solamente la palabra de Dios es el lente o es el ojo por el cual vemos cómo Dios opera o cuál es la voluntad que Él está que Él ha preparado para nosotros en ese momento o qué es lo que Dios ha establecido en ese momento para nuestra vida. No vamos a poder verlo. Y es importante por eso que usted esté siempre, constantemente, continuamente, meditando en la palabra del Señor. Porque es la palabra la que va a hacer esa obra maravillosa en su vida. Una pregunta que podamos hacernos es sobre qué estás construyendo tu vida. Hemos mencionado este ejemplo de este hombre que edifica su casa sobre algo seguro y firme. ¿Sobre qué está edificando tu vida? ¿Sobre algo seguro y firme? Porque vendrán circunstancias, vendrán tribulaciones. Pablo dice a los discípulos del Señor, es necesario que las tribulaciones vengan. Van a venir circunstancias, van a venir muchos problemas, van a venir escenarios a veces incómodos. Y la pregunta es, ¿cómo vas a estar tú? ¿Cómo estos escenarios te van a encontrar a ti? ¿Cuál es el soporte de tu familia? Porque si te afectan a ti, van a afectar a toda tu casa. ¿Vas a ser esa luz, esa sal en ese lugar? ¿O vas a ser llevado por ese acontecimiento que viene a tu familia? Lo maravilloso, hermanos, es que Dios tiene el control de todas las cosas. Y es Dios que es nuestra fortaleza, el soporte, nuestra base. Es Dios nuestro sostén para poder agarrarnos de Él, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Habrá algo que a Dios se le pueda escapar? No, porque Él es Dios. La única forma de que esta verdad se haga real en tu vida, de esta confianza se haga cada vez más viva en ti, es por medio de su palabra. Él no cambia, Él no cambiará.
Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay variación. Él no cambia. Él permanece fiel a su palabra. La palabra que ha sido sembrada en tu vida. Yo te animo en esta mañana que la palabra del Señor sea esa base, sea ese fundamento, que la roca en tu vida y en tu casa sea Cristo. Que la palabra cada vez produzca en ti algo nuevo, que la palabra te permita ver algo en ti, algo diferente en tu vida personal. Así que acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, que por medio de tu palabra podemos realmente ser confrontados, Señor, con la verdad que eres tú, Señor. Por tu palabra podemos realmente ser alumbrados y alineados, Señor, nuestros pasos. Y lo necesitamos ciertamente. Ayúdanos, Señor, a poder vivir tu evangelio, a que tu palabra se haga real en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la obra que has comenzado en nuestra vida, porque ciertamente tú, solamente tú, lo vas a culminar. Confiamos en ti, que tú eres fiel, Señor, y que tú cumples tus promesas. Damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Y hoy, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Oh. Sublime
Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermanos.